Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva serie de videos que les estaré presentando cada semana y que tienen que ver con neuroaprendizaje. Esa palabra que hemos estado escuchando mucho hoy en día y que muchos no estamos muy seguros de lo que significa y cómo poder aplicarla. Pero no te preocupes porque estoy aquí para guiarte en este proceso de aprendizaje y que estoy seguro que como docente frente a un grupo de alumnos, ya sea a nivel preescolar o a nivel doctorado, puedas tener muy claro este concepto y sobre todo aplicarlo de manera práctica. Para aquellos que no me conocen, soy Miss Minimalista o mi nombre, como algunos de ustedes conocen, eh, Lily Hersey, y pues es un placer poder compartir con ustedes este espacio de aprendizaje, este espacio de foro en el que estoy segura que si bien no todos sabemos todo, todos sabemos algo que podemos compartir, ¿verdad? Y bueno, sean todos bienvenidos y sin más, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla y también, pues, quiero que ustedes vayan comentando a través del grupo que tenemos aquí de mensajes en el video, todas aquellas opiniones, todas aquellas cosas que ustedes también pueden aportar para hacer estas redes de colaboración en cada uno de estos videos. Y bueno, si tienes también la posibilidad de compartirlo a alguien más que sepas que le va a ayudar y que va a destapar todo el potencial que tiene como docente, pues adelante. Y bueno, sin más por el momento, quiero comenzar con esta manzana tan simple y tan sencilla con un estilo minimalista, ¿no? Y van a decir ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver esta manzana con todo lo que vamos a hablar acerca de neuroaprendizaje? Y bueno, comienzo primero poniéndoles esta frase que les voy a dar unos segunditos para que traten de leerla ahí donde estés, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, a la hora que estés viendo este video. Trata de leer esta frase que te pongo en pantalla. ¿Listo? ¿Ya trataste de leerla? Y bueno, si ya pudiste leerla, quiere decir que tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Y es eso lo que nos dice justamente esta frase. Y en este sentido es lo que hoy en día vamos a tratar de esbozar de manera breve y de manera puntual también en este video. Y aquí también les pongo estas conexiones que tenemos aquí, ¿verdad? Que hacen alusión a las neuronas en nuestro cerebro. Ahorita, tú que intentaste leer esta frase, pues tú estás acostumbrado, tu cerebro está acostumbrado a leer de una forma, ¿no? De una forma lineal, si estamos hablando de Latinoamérica. Pero cuando al cerebro le presentas retos y cuando le presentas una forma en la que no está acostumbrado a hacer las cosas, inmediatamente hace esto que vemos en esta imagen. Hace una sinapsis entre las neuronas, trata de buscar algo que lo ayude a resolver esto puntual que tú le estás presentando, este desafío y este reto. Y es ahí donde se hace esa sinapsis, donde las neuronas a través de estas conexiones, que obviamente estas conexiones se realizan con energía, ¿verdad? Con electricidad, pues hacen que tú puedas resolver esta tarea que te están presentando. Pero bueno, quiero hacer también hincapié en que hoy en día muchos docentes en el nivel que estén, repito, a veces tratan de hacer una planeación, diseñar algún proyecto integrador, pero no han tomado en cuenta algo tan principal como lo es cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y esto viene muy de la mano con la autora Leslie Hart, que es una de las pedagogas que pioneras en el neuroaprendizaje, que juntó todos los conocimientos de neurociencia, pero aplicado a la pedagogía. Es una pionera que nos dice que a veces intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro pues sería tanto como pretender diseñar un guante sin antes haber visto jamás una mano. Es por eso que
en este video vamos a contemplar ciertos aspectos muy breves, digo, es toda una serie de videos que voy a estarles subiendo acerca del cerebro. Pero primero quiero comenzar con algo básico, ¿no? Como es que nuestro cerebro, el reto que le presentes, el desafío que le presentes, siempre va a buscar la manera de poder resolverlo, ¿no? Y aquí en pantalla tenemos este primer ejercicio que si tú lo ves de momento y yo les pregunto, ¿qué es esto? Me van a decir, pues no sé, ¿no? A lo mejor empiezan a decir en los comentarios, es pues como una partitura o es un dibujo incompleto o es a lo mejor un conjunto de letras o se asemeja como un piano. Y bueno, empieza a hacer tu cerebro lo propio, lo necesario para ir buscando dentro de tu cerebro algo que te pueda dar sentido a lo que estás viendo en pantalla. Y bueno, los voy a ayudar a los que a lo mejor ya pudieron hacer su sinapsis y pudieron descodificar qué es esto, pues bueno, en efecto, esto es una canción. Pero ustedes dirían, bueno, pero una canción, ¿cómo? ¿No es la letra de una canción? ¿No es una partitura? Pues no, no lo es. Y les voy a decir cómo es este pequeño desafío que estoy segura que se lo pueden poner a sus alumnos y que también van a ayudarlos a entender que cuando al cerebro se le presentan nuevos desafíos, inmediatamente busca cómo resolverlos, ¿sí? Así de maravilloso es nuestro cerebro. Y bueno, esto va así. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? Y fíjense cómo una canción que a lo mejor sí conocemos, pues bueno, de alguna manera lo vemos desde otro punto de vista, desde otra arista, ¿no? Comenzamos a lo mejor entendiéndolo de una forma y terminamos comprendiéndola de otra. Pues así de maravilloso es nuestro cerebro. Entonces yo les había manejado una palabrita que es descodificar. ¿Qué es descodificar? Es descifrar y resolver. Esto que les decía que cuando a tu cerebro se le presenta un nuevo reto y desafío, empieza a descodificar y empieza a tratar de descifrar y a darle una resolución. Pero ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con ustedes que son docentes, no? Les voy a hacer 3 preguntas que desde ahí, desde donde estén, quisiera que las contestaran. La primera pregunta es, a todo esto, ustedes están frente a un grupo, pero están también en un aula, en un espacio. Mi primera pregunta es, ¿será que el espacio puede condicionar cómo nos sentimos? ¿Será que el entorno condiciona nuestras conductas? ¿Puede un espacio modificar nuestra mente? Y bueno, si fuiste respondiendo a cada una de estas preguntas, la respuesta a cada una de ellas es que sí. Y para ampliar un poquito más el tema de cómo un espacio también puede influir en nuestra mente, conductas, sentimientos y en el aprendizaje, los invito a que vean este video de neuroarquitectura que es de Viktor Frankl, en donde nos dice cómo la neuroarquitectura, el espacio en el que habitamos, también influye en cómo aprendemos y en estas 3 cosas que estamos planteando. Pero ahora, les quiero platicar un poquito a grosso modo de lo que trata este video. Y bueno, comenzamos con el doctor Jonas Salk, que es el doctor que inventó la vacuna o descubrió o hizo la vacuna para la poliomielitis. Pero en la época en la que él estaba haciendo su investigación en Estados Unidos, él no sabía cómo descubrirlo, cómo unir, cómo poder hacer esa fórmula para curar o para tratar de elaborar esta vacuna. Entonces, él se fue de descanso a Italia, tomó un descanso en un monasterio, estuvo ahí unos días, estuvo ahí unas semanas, estuvo un tiempo y cuando estuvo allá, encontró la respuesta para poder hacer la vacuna a nivel masivo, es decir, para fabricarla
a nivel masivo, que llegara a todas las personas o al mayor número de personas. Entonces, cuando regresa a Estados Unidos, él tiene una epifanía y dice, cuando estuve allá en Italia, en este monasterio, me sentí diferente, me sentí algo en que floreció en mí, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Marian Rojas Estapé, que es una de mis autoras favoritas en neuroaprendizaje, neurociencia, ella nos dice que cuando nosotros nos mantenemos en modo alerta, cuando nuestro cerebro reptiliano está a la defensiva, está en modo supervivencia, lo único que busca es sobrevivir, justamente eso. Y en este sentido es cuando se bloquean otras necesidades que no son básicas y que no las necesita en ese momento nuestro cerebro para sobrevivir. Entonces, aquí la magia de la neurociencia es cómo podemos estar o cómo podemos pasar de un modo de alerta, de un modo de supervivencia a un modo de desarrollo, como le pasó al doctor Jonas Salk. Cuando él regresa aquí a Estados Unidos, él le comenta a su amigo, el arquitecto Luis Kahn, lo que le sucedió. Y entonces le dijo, oye, ¿será que tú como arquitecto puedas diseñar un espacio en el que los científicos podamos integrar esto o estar en este espacio en el que me pase lo que a mí me pasó allá en Italia? ¿Será que se puede hacer? Y es así como entonces este amigo construye lo que hoy conocemos como el Instituto Salk o Salk de Estudios Biológicos en California. Ese Instituto de Estudios Biológicos estaba diseñado para que cuando uno estuviera en ese espacio, se cambiara la arquitectura de nuestro cerebro y afectara nuestro comportamiento, afectara ese comportamiento que ayudaba a estar en modo desarrollo. Este fue el primer edificio que se considera que fue diseñado ya con los cimientos y las bases de la neuroarquitectura. Fue algo pensado en donde sus paredes, sus elementos, su estructura, todo lo que había en él estuvo pensado para que los científicos estuvieran en este modo de desarrollo. Pero bueno, ahora, ¿qué tiene que ver la neurociencia y la neuroarquitectura con nuestro sistema educativo mexicano? Y bueno, nosotros cuando vamos a un aula, todo esto se los conté previamente para que pudiéramos comprender y situarnos en el contexto de que el entorno sí influye en el aprendizaje. Y cuando nosotros vamos a un aula de una escuela mexicana, pues muchas veces nos topamos con aulas así, ¿no? Y no solamente en México, también en algunos países de Latinoamérica, en algunos países subdesarrollados, podemos toparnos con salones así, ¿no? Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo pasar de esto a esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer desde nuestra trinchera como docentes para poder diseñar ese entorno que nos permita que los alumnos, que los estudiantes estén en un modo de desarrollo? Y bueno, esto nos lleva a otro concepto que hemos escuchado mucho hoy en día, que es el minimalismo. Y ustedes dirán, maestra Liliana, ¿por qué toca el tema del minimalismo? Bueno, les quiero poner este otro ejemplo, ¿verdad? Creo que todos conocemos a este personaje, Steve Jobs, y quiero que vean la línea del tiempo de él, de su vestimenta. Desde 1998 hasta 2010, si ustedes observan, Steve Jobs siempre se vistió igual, con los mismos tonos. Y esto tiene una razón, ¿ok? Hay quienes argumentan que el estilo de vestir de Steve Jobs era una forma de eliminar la toma de decisiones triviales de su vida cotidiana. Esto lo que hacía era que le permitiera concentrarse en formas y en cosas más importantes. Y entonces, al no tener que tomar esta decisión de qué me voy a poner en la mañana, ese tiempo lo ocupaba para tener energía en decisiones más importantes de su vida, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones no nos deberían de sorprender, considerando que Steve Jobs era todo un personaje, no solo por su vestimenta
minimalista, sino también por otras peculiaridades, como por ejemplo la creación del tan afamado iPhone, ¿no? Y bueno, veamos otro ejemplo, Mark Zuckerberg. Él publica su guardarropas o su guardarropa. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nuevamente, tonos, tonos neutrales, tonos tierra, tonos en los que no tiene que tomar esta decisión de qué se va a poner cada mañana. Y él decía que la razón por la que solamente tenía estas camisas grises es porque, de acuerdo a muchas investigaciones, muestran que tomar decisiones muy pequeñas como el qué te vas a poner, ¿verdad? Te pueden cansar. Incluso también las relacionadas con qué voy a desayunar y otras trivialidades cotidianas. Entonces, al eliminar esto de su vida, pues tenía que decidir la menor cantidad posible de estas situaciones y entonces le servía para ocupar ese tiempo, esa energía en otras decisiones más importantes, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones, el desarrollo de otra tecnología, de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo estas pequeñas decisiones van cambiando también nuestro día a día y nos permite enfocarnos en este modo crecimiento que es el que yo les comentaba hace unos momentos. Pero ahora también vamos a ver otro ejemplo. Marie Kondo. ¿Qué tiene que ver Marie Kondo y su método con Marie? Ella diseñó este método con Marie en el que había 5 categorías de ordenar, ¿no? Si ustedes quieren meterse a ver su documental o la serie que sacó, sería ideal que también tuvieran esto como referencia, ¿ok? Y aquí observamos cómo está todo ordenado, tener lo mínimo, vivir con lo mínimo, solo algunos bolsos, solo algunos colores de ropa, tonos tierra, solo algunos pares de zapatos, ¿no? Y vemos cómo esto también va a ir eliminando la toma de pequeñas decisiones en la mañana y vivimos de una forma más liviana, más práctica, que nos permite entrar en modo desarrollo. Ahora, también los invito a que vean este reportaje de CNN Chile, en donde Ana Antico, que es una experta en neuroarquitectura, nos explica cómo si hacemos pequeños cambios en los espacios que habitamos, no solamente vamos a tener este modo desarrollo en el que se nos van a venir muchas ideas a la mente en la que vamos a desarrollarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, sino que también vamos a mejorar nuestro bienestar y salud mental. El médico investigador Jonas Salk, que fue el que les hablé al inicio, durante el desarrollo de sus investigaciones a principios de la época de la década de los 50, advirtió nuevamente que el espacio tenía ese proceso creativo para que fluyeran las ideas, para que fluyera la inspiración y el conocimiento. Entonces, yo me pregunto y me detengo hasta aquí. Si hoy en día las casas están siendo diseñadas para vivir una vida más tranquila, más práctica, más minimalista y que va a hacer que haya bienestar y salud mental y nos ponga en ese fluir de ideas, inspiración y conocimiento, ¿por qué no hacerlo en nuestras aulas? Ya lo hicieron en este centro de investigación que se encuentra en Estados Unidos. Ya lo hicieron ahora al diseñar con la neuroarquitectura estos espacios. Ya lo hicieron con las casas como Marie Kondo. Pero ¿por qué no lo hacemos en nuestras aulas? ¿No? Vemos aulas que cuando entramos al salón, los alumnos pues ven cajas, ven mucho desorden, ven también cosas que no se usan. Recuerden que Marie Kondo nos dice que si algo no lo usaste 6 meses, dónalo, regálalo, o deséchalo si es que ya está muy, muy viejito, o reúsalo para otra cosa, o para alguien que sí le vaya a servir. Pero el tener esta acumulación de cosas también nos bloquea en inspiración, nos bloquea en desarrollo. Entonces, pues bueno, al investigar cómo los diferentes aspectos de un entorno arquitectónico pueden influir sobre estos procesos cerebrales en los que están inmersos el estrés, la emoción, la memoria o el aprendizaje, también influyen la cantidad de serotonina y endorfina, que son las hormonas que nos permiten sentirnos felices,
sentirnos tranquilos, sentirnos pues con mucha energía, ¿no? Que son las hormonas de la felicidad. Entonces, si esto depende de los espacios que habitamos, les digo nuevamente, ¿por qué no hacerlo en nuestras aulas? Ahora, vamos a ver algo que también se relaciona con nuestra práctica, ¿verdad? Que es la creatividad. La creatividad, de acuerdo a Liona, es la suma de la imaginación y la razón. Tenemos aquí algunas definiciones que estoy seguro que en alguna ocasión han escuchado, por ejemplo, el de David Méndez Alonso, que la creatividad es la singularidad ante la vida, ¿verdad? Que es un placer onírico, que es la capacidad de transmitir al máximo con las herramientas que tienes a tu alcance, es un estado mental, es un momento en el que el cerebro hace un clic, ¿verdad? Y entonces el universo que te rodea empieza a cambiar de forma y todo lo ves con otros ojos, con otros colores. Entonces, si nosotros tenemos un salón en el que no cumple estas condiciones, ni de minimalismo, ni de neuroarquitectura, ¿cómo podemos esperar que los alumnos aprendan? ¿Cómo podemos esperar que estén en modo desarrollo? ¿Cómo podemos esperar que tengan esta creatividad? ¿Verdad? Y bueno, la creatividad también nos ayuda a que se resuelvan problemas como nadie antes lo había hecho, ¿no? Logrando así una transformación. Muchos de los descubrimientos, muchas de las cosas que hoy en día tenemos se han dado porque esas personas han estado en un modo desarrollo, ¿no? Uno estaba paseando por los jardines, otro estaba sentado debajo de un árbol, ¿verdad? Y le cayó una manzana, otro estaba pintando la Capilla Sixtina y, ¿verdad? Estaba en ese modo de creatividad para transformar algo, ¿no? Entonces, la creatividad es algo que nosotros debemos de tener en cuenta que va a dar solución a muchos problemas y va a transformar el entorno, va a transformar la forma de aprender, va a transformar las vidas y las familias de estos alumnos. Ahora, vamos a hacer un recorrido rápido de cómo se ven los salones en México. Muchos de ellos se ven de esta forma. Estas imágenes las tomé de internet de varios estados de la República Mexicana y estoy segura que también a algunos otros países de Latinoamérica se ven así los salones, ¿no? Quiero que los observen detenidamente y vean si tiene que ver esto con la neuroarquitectura, con ese espacio en el que se genera tranquilidad, armonía, en el que se genera una eh, iluminación adecuada, unos colores que nos permiten entrar en modo desarrollo. Aquí incluso este salón está muy oscuro, ¿verdad? Casi no se ve. Este salón están muy pegados los alumnos. Vemos aquí al fondo que está desordenado, ¿no? Que a lo mejor sí tienen ahí un pequeño librero, pero bueno, esto genera un ruido visual. Las imágenes de la parte de atrás, que muchas veces está desde agosto y termina hasta diciembre y sigue la misma decoración. Tenemos todo esto, las letras del abecedario todas completas, tenemos imágenes que saturan los sentidos de los alumnos y es cuando entonces ellos no pueden concentrarse. Tenemos colores, tenemos una iluminación, una iluminación blanca, que esa en el video que les comenté de la arquitecta de CNN, pueden ver cómo ella nos explica a qué grado y en qué tonalidad deben de estar las luces en el salón, ¿no? Se opta más por luces cálidas que luces blancas, porque las luces blancas se usan en hospitales. ¿Y por qué se usan en hospitales? Porque se debe de tener un ambiente en el que están todos en alerta por cualquier emergencia que se pueda dar con los enfermos en un hospital. Entonces, cómo desde el foco que tenemos en el aula influye en que los alumnos estén en modo supervivencia, que se genere el cortisol en lugar de las endorfinas que estábamos hablando. Y bueno, hay otros salones que se ven así, ¿no? Oscuros, se ven sucios, se ven lóbregos, se ven con humedad y bueno, todo esto genera lo que les decía.
que los estudiantes estén en modo alerta y no en modo supervivencia. Pero ahora, bueno, todo esto no es algo que solo es por decirlo, ¿verdad? Tiene un sustento en las neurociencias. ¿Qué dicen las neurociencias de esto? Bueno, les dejo 3 artículos. En estos 3 artículos ustedes entrarán en detalle en cómo diseñar, por ejemplo, los colores del aula, cómo diseñar la calidad de la luz, cómo hacer espacios polivalentes, que más adelante se los voy a explicar. Y simplemente voy a hablarles a grandes rasgos de esto. Y bueno, en el primer artículo tenemos que el poner esfuerzo en realizar actividades que impliquen un desafío para los alumnos va a ser algo que tengan que aumentar su nivel de dificultad, ¿no? Lo que les decía, tú estás acostumbrado a leer de una forma, te ponen una frase y tu cerebro comienza a hacer estas conexiones, ¿no? Debes de pensar con cuidado antes de actuar. Es importante enseñarles a reflexionar a los alumnos sobre lo que van a hacer, ya que esto va a potenciar, va a hacer que se potencie, que, o sí, va a hacer que las conexiones neuronales estén más activas, ¿no? Ahora, también hay que permitirles un descanso. También habla de los descansos para que el cerebro descanse, sintetice lo que ha aprendido y lo incorpore, ¿no? Estos descansos lo pueden hacer con la técnica Pomodoro, que aquí también les dejo el enlace de YouTube para que vean cómo es que se hace esa técnica Pomodoro, que es un descanso de después de 25 minutos de trabajo ininterrumpidos, viene un descanso para que se consolide, se comprenda, se interiorice lo que acaban de aprender los alumnos, ¿no? Y bueno, guiar a través del ejemplo. El aprendizaje por imitación es fundamental y aquí es donde toman o cobran sentido e importancia las neuronas espejo, ¿no? Esas neuronas que se descubrieron sin querer cuando estaban observando a unos simios que hacían o imitaban lo que estaba haciendo el otro, ¿verdad? Aún sin haber, sin haber estado en el momento, simplemente por observar lo que hacía el otro compañero, el otro simio, se activaban los mismos mecanismos en el cerebro que si él estuviera haciendo la actividad, ¿no? De comer una banana. Entonces, bueno, estas neuronas espejo tienen mucho que ver con la empatía. Y bueno, hasta aquí quiero dejarlos con esta frase, es que para que el niño aprenda necesita sentirse seguro, tranquilo y apreciado. Es en resumidas cuentas de lo que trata este primer artículo. Y les voy a poner cómo se ve una neurona buscando una conexión, ¿no? A veces cuando nosotros empezamos a pues a pensar, tratar de resolver lo que se nos presenta, pues es cuando se hacen estas conexiones, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí cómo empieza una neurona que trata de hacer una conexión. Aquí la estamos viendo en pantalla. Y mientras están viendo en pantalla, y bueno, es importante resaltar que a estas conexiones se les llama sinapsis. Y este es el proceso de desarrollo y regeneración de las neuronas, en donde extienden sus axones y dendritas, que es lo que vemos aquí que está haciendo esta neurona, y buscan de otras neuronas con las que puedan formar estas conexiones críticas. Esta búsqueda y establecimiento de sinapsis pues es lo que le permite la formación de redes neuronales complejas, que son esenciales, ojo para esto, para funciones cognitivas, motoras y sensoriales, ¿verdad? Durante este proceso, una neurona literalmente está buscando a otra, se está moviendo, está haciendo señales químicas y eléctricas, como hace rato les decía, que se hacían, estas conexiones pues funcionaban a través de electricidad, ¿no? ¿Y cómo obtenemos esta electricidad? Bueno, el agua. Por eso es muy importante también tomar nuestros 2 litros de agua al menos
para poder estar hidratados y que también la energía a lo largo de nuestro cuerpo esté dentro de estos procesos, ¿no? Y bueno, el establecimiento de estas nuevas conexiones sinápticas es importantísimo a lo largo de toda la vida. Se creía que con las neuronas que nacías era con las únicas que te morías. Y no, hoy en día la plasticidad neuronal nos permite generar más neuronas y más conexiones, ¿no? Entonces, pues bueno, una de estas formas de ayudar a los estudiantes es generar estos entornos de aprendizaje en el que, pues, hacemos, ¿no? Permitimos que estos ambientes de aprendizaje sean los adecuados para ellos. Y bueno, vamos a continuar ahora con el segundo artículo. El segundo artículo también nos explica lo que tiene que ver con la iluminación, ¿no? También ciertos parámetros que nos dicen ahí de estrategias de neuroeducación en el aula, cómo lograr un aprendizaje significativo y bueno, esto se logra con un ambiente natural y tranquilo, ¿no? También con el juego, que es un mecanismo natural en el que se despierta la curiosidad, y esto me recuerda a la frase de John Dewey que nos dice que aprender y hacer son acciones inseparables. Por lo tanto, cuando el alumno hace, aprende, ¿no? Porque está tocando, está manipulando y a través del juego es que se activa esta región cerebral llamada el núcleo accumbens que pues permite que se libere dopamina, que este neurotransmisor promueve la motivación y permite que demos paso a la acción, ¿no? De igual manera, también nos va a ayudar a dirigir y regular la atención hacia estímulos externos. Y esto va a hacer que notablemente el aprendizaje tenga un beneficio, ¿no? Como desde qué colores usar, tanto en el aula, colores tierra, tonos tierra, como también qué colores utilizar en nuestros apuntes, ¿no? Muchas veces, aquí les dejo también este enlace de qué colores son los que nos ayudan a comprender mejor lo que estamos leyendo, ¿no? El rojo, por ejemplo, que señala alerta, y he visto que muchos maestros solo utilizan el rojo y el negro, ¿no? Para escribir. Pero los resaltadores nos permiten también tener otra gama de posibilidades para el aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo el verde nos ayuda a rápidamente memorizar algo, ¿no? Palabras clave, conceptos rápidos que queremos saber de un tema. Si pueden y tienen tiempo de ver este video, adelante, les va a servir de mucha ayuda para poder también enseñarles a los alumnos cómo utilizar estas técnicas y estrategias de estudio, ¿no? El segundo artículo que les decía que es la calidad de la luz, ¿no? Cómo también hay que considerar este factor del contexto, porque los niveles lumínicos pueden afectar el rendimiento de un alumno, ¿no? La ventilación también, la corriente de aire, es decir, que haya ventilación cruzada, que haya bastante iluminación natural o cenital, que es la natural, que entre desde afuera hacia adentro, y esto va a permitir que en el organismo ingrese oxígeno y produzca dióxido de carbono en un proceso tan incorporado como involuntario del cuerpo humano. Es algo tan esencial, ¿no? Es cuando inhalamos y exhalamos, pues necesitamos de este proceso, ¿no? Y ahí es también donde entra la biofilia, que más adelante les voy a hablar. La relevancia de tener un aire limpio, un aire sano, ¿verdad? Esto nos va a permitir que el espacio cuente con una atmósfera ideal, alejado de cosas contaminantes, por ejemplo, esos aromas artificiales en aerosol, opta mejor por una velita aromática de soya, opta por una esencia, un difusor con esencias naturales, extractos naturales, que eso también nos va a permitir que el alumno en su cerebro pues asocie, ¿no? Esa tranquilidad con ese aroma también agradable, esa ventilación cruzada y esa iluminación cenital. También, bueno, lo que les decía al inicio, ¿no? El espacio es muy importante tenerlo muy limpio, así como ven ustedes en mi fondo, ¿verdad? Un aula muy natural,
en donde los individuos eviten estar hacinados, como veíamos en las fotografías, eviten estar con cajas, viéndolas al fondo, todo amontonado, cargados de decoración. Y bueno, en este estudio publicado por la revista Psychological Science, nos dice que los investigadores analizaron si las decoraciones del aula afectaban la capacidad de los niños para mantener la atención durante las clases y aprender el contenido de la lección. Y pues, ¿qué creen? Que en efecto, ¿verdad? Se impartieron 3 lecciones en un espacio muy decorado y 3 en otros con escasos adornos a un total de 24 estudiantes de jardín de infantes. Esto sobre temas con los que no estaban familiarizados, estamos hablando de temas nuevos. Y la prueba que se les tomó a los pequeños determinó que el 55% de los alumnos que habían estado en el aula sin decoración, es decir, no tenían decoración en el aula, pues lo que ellos demostraron es que contestaron de forma correcta, mientras que los que tenían ornamentos produjeron un descenso al 42% de estos valores. Anna Fisher, que es la autora principal del estudio y profesora asociada de psicología en la Dietrich College of Humanities and Social Science, aseguró que los niños pequeños pasan mucho tiempo, por lo general todo el día, en el mismo salón de clase. Y pues con esto demostraron que el entorno visual de un salón de clase sí puede afectar el aprendizaje, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que la sobrecarga de impacto visual puede llevar a la desconcentración de los alumnos, generando un efecto contrario, ¿no? Como les decía, ponen muchos docentes todas las letras del alfabeto, ponen imágenes, ponen colores, ponen las normas con muchos colores y muchas veces las ponen en negativo, ¿no? Como no correr, no gritar, no pegar a los compañeros, no tirar la basura, cuando también el cerebro no comprende el no, ¿no? En otro video más adelante les voy a explicar bien acerca de estas normas y más a detalle estos entornos de aprendizaje. Pero bueno, de manera general, vemos aulas así, ¿no? Entonces ya vimos que Anna Fisher nos dice que no, que esto baja el porcentaje de la concentración de los alumnos y les permite contestar o ya sea de forma correcta si es que están en un aula sin decoración o de forma incorrecta si están en aulas como estas que vemos en pantalla, ¿no? El tercer artículo nos habla o trata acerca de esas aulas polivalentes, ¿no? Y para esto quiero que me acompañen a ver este otro video muy pequeño que les voy a compartir, en donde vemos qué es un aula polivalente, ¿no? Aquí tenemos, miren, el espacio es fundamental para una situación educativa. Ahora, ¿cómo usarlo para potenciar saberes? Muchas veces tenemos el típico pupitre de una sola paleta y así los dejamos todo el tiempo a los alumnos, ¿no? Muchas veces están sentados siempre en el mismo lugar, con los mismos alumnos. Pero este video nos enseña cómo debe de ser un aula polivalente y debe de cambiar el mobiliario, ¿verdad? Tener mobiliario que pueda adaptarse a las diferentes o a los diferentes escenarios de aprendizaje. Aquí vemos cómo el docente puede estar en medio con pequeños grupos de trabajo o 2 grandes grupos de trabajo o todo el grupo integrado o one of one o uno a uno o de vinas o así, ¿no? Entonces, veamos cómo justamente esto también nos permite tener, ¿verdad? Tener esta parte en la que un aula polivalente nos permite tener diferentes o diseñar diferentes situaciones didácticas, ¿no? Plantearles esta flexibilidad y adaptabilidad para estas situaciones de aprendizaje. Ahora, ¿por dónde comenzamos? Bueno, vamos a ver estos salones ideales, ya que vimos desde de dónde viene todo esto de la neurociencia y el minimalismo.
veamos cómo son los salones hoy en día de dos países referentes en educación, Finlandia y Japón. Veamos en Finlandia cómo son los espacios, con grandes ventanales, iluminación cenital, que es la natural, que entra de afuera hacia adentro, mobiliario polivalente, están en un espacio grande con techos altos, la iluminación cálida, ¿verdad? Tenemos aquí también ventanas que se ven hacia paisajes naturales como árboles, pinos. Tenemos espacios en los que ellos pueden trabajar de esta forma, algo ordenado, algo estructurado, en donde pueden cambiar, si ellos lo desean, ¿verdad? Pueden cambiar estas mesas de trabajo, por como lo vimos en el video, convivir con diferentes compañeros en diferentes situaciones de aprendizaje. Y bueno, ahora veamos de Japón. De Japón nuevamente repetimos este modelo, elementos naturales, la madera, las paredes blancas, la luz, la entrada de luz a través de ventanales grandes, estas bancas que se pueden mover y adaptar de acuerdo a las situaciones de aprendizaje. También tenemos plantas, ¿verdad? Que tienen que ver con la biofilia, que ahorita les voy a explicar. Todo ordenado, de acuerdo al método de KonMari, ¿verdad? Del minimalismo, todo ordenado. Y nos permite, pues, de esta manera, tener este espacio pensado con la neuroarquitectura, pensado para que estén en modo desarrollo, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, ¿qué puedes hacer desde tu trinchera? Es decir, bueno, yo no tengo ahorita dinero, yo no tengo los recursos con los padres de familia para poder hacer todo esto, pero vamos a comenzar con 3 pequeñas acciones. Tal vez ahorita no tienes los recursos, pero puedes ir empezando con estas 3 que no cuestan nada. Lo primero es depurar. Depura todo lo que tengas en tu salón que no usas de 6 meses atrás, material muy colorido, material a lo mejor ya viejo, material que ya no va con los nuevos descubrimientos e investigaciones. Depura todo, ¿no? Espacios limpios, espacios que estén totalmente de las superficies, que no estén atiborrados de cosas que ni se usan, ¿no? Lo segundo es dona. Hay material que a lo mejor a ti ya no te sirve, pero hay material que hasta lo tienes 3, 4, 5 veces, dónalo, ¿no? Dónalo y desecha lo que ya no tengas. Eso es lo primero que tienen que comenzar a hacer para tener un aula polivalente, un aula en el que los alumnos, los estudiantes puedan estar en este modo de desarrollo. Y bueno, a través del chat quiero leerlos. Si han escuchado algunos de estos neuromitos que les voy a pasar aquí en pantalla, ¿cuáles de estos neuromitos se han escuchado? El primero, los alumnos solo tienen un periodo de 10 a 15 minutos de atención. Ahorita se los voy a dejar, pero en el próximo video vamos a darle respuesta a cada uno de ellos, ¿no? Los alumnos que escuchan Mozart serán más inteligentes. Los alumnos después de trotar 30 minutos mejoran su rendimiento en lengua y matemática. Los primeros 5 años son cruciales ya que en esos años se da la mayor estimulación. Solo se usa el 30% del cerebro. Hay quienes aprenden más visualmente, auditivamente o kinestésicamente. Solo se emplea un hemisferio más que el otro dependiendo de la persona. Incluso solo se usa uno para determinadas funciones. Los adolescentes se evalúan mejor por la tarde y los niños por la mañana. Y los niños deben dormir entre 9 y 11 horas de sueño. Déjenme en los comentarios si habían escuchado estos neuromitos y si son ciertos o si son falsos. En el próximo video vamos a estar hablando de ellos, ¿ok? Y bueno, ahora tips rápidos y sencillos. Ya les di 3 acciones, ¿no? Depura, dona y desecha. Ahora vamos con tips rápidos que pueden emplear en sus aulas con sus estudiantes. Primero, ejercicios de menos de 5 minutos que activen las neuronas espejo, ¿no? Las neuronas espejo que
están relacionadas con la empatía. ¿Para qué? Para que los alumnos se sientan de alguna manera en sinergia con sus compañeros, ¿no? Que somos un todo, que si bien cada uno somos diferentes, valemos lo mismo, pero que también hay que tener empatía, ¿no? Entonces, hay que trabajar esta parte de actividades muy pequeñas para poder empezar nuestro día. De ahí también pueden usar estos ejercicios de gimnasia cerebral. Aquí les dejo algunos ejemplos de ejercicios de gimnasia cerebral, videos de YouTube que están relacionados con el mindfulness, que más adelante también estaremos viendo videos de ello, el yoga infantil. eh, bueno, estos videos antes eh, se, se abordaban como la desensibilización y ahora, pues bueno, lo hacemos a través de una meditación guiada, el mindfulness, el yoga infantil y la gimnasia cerebral. ¿Ok? Son algunos de esos videos. Y bueno, la técnica Pomodoro. Les dejé el video del enlace también para que practiquen la técnica Pomodoro, que es una técnica, es un método para la administración del tiempo desarrollada por Francesco Cirillo o Cirillo a fines de los años 1980. Esta técnica usa un reloj para dividir el tiempo dedicado a trabajo en intervalos de 25 minutos llamados Pomodoro y separados por pausas. Entonces, bueno, aquí vemos un pequeño diagrama en donde nos dice, escoge una tarea a realizar, fija el reloj en 25 minutos, trabaja en ella hasta que suene, pones un visto en la hoja de actividad, tomar 5 minutos de descanso y cada 4 pomodoros tomarse más tiempo. Es decir, que los descansos van a ir aumentando de 15 a 20 minutos cada 4 pomodoros, ¿ok? Y bueno, la biofilia, un bonus. En tu aula polivalente, que sé que vas a empezar a hacer estas 3 acciones, de depurar, donar y desechar, agrégale plantas. Tenemos plantas purificadoras de aire que, de acuerdo a la ciencia, nos ayudan a que el entorno también nos permita hacer ese proceso, el proceso en el que inhalamos y exhalamos, como les explicaba hace rato. Y la primera de ellas, la más conocida, es la cuna de Moisés, ¿no? La areca, la lengua de suegra, la enredadera, el ficus, la, la palmera china, la lengua de tigre, la cinta palmera bambú, así como se conoce. Y bueno, empezar a tener este espacio, este entorno también con plantas, muchas plantas en el salón. No tengas miedo de que la biofilia, que es el estudio de las plantas y su efecto en nosotros, te impida tener plantas en el salón, ¿no? Y bueno, como referencias, los invito a que vean estos autores que para mí han sido referentes en el campo de neurociencia y de neuroaprendizaje y que estoy segura que van a ir complementando todo esto que llamamos un aula minimalista, un aula polivalente, un aula en el que los alumnos están en modo desarrollo, modo crecimiento, en lugar de modo huida, en modo supervivencia, ¿no? Marian Rojas Estapé, con uno de sus famosos libros que es Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Las personas vitamina. Nazaret Castellanos, que también nos explica también hábitos que debemos de tener como adultos e inculcarle a los niños para que también sean personas pues que tengan estas herramientas para poder desarrollarse en su máximo potencial. Francisco Mora, todos estos son españoles, Marian Nazaret y Francisco Mora son españoles, son especialistas en su campo, ¿verdad? Francisco Mora dice que sin emoción no hay aprendizaje. De ello vamos a hablar más adelante, cómo el conectar con tus alumnos también te permite que ellos aprendan. Facundo Manes, que es un argentino, ¿verdad? Que él también investigó el cerebro argentino
¿verdad? Hizo todo un proyecto a nivel nación con Argentina de la neurociencia. David Bueno también es otro que nos permite ver cómo actúa el cerebro adolescente, ¿no? Y por qué actúa de esa forma. Y bueno, el padre de la neurociencia, que es nuestro señor Santiago, el maestro Santiago Ramón y Cajal, que gracias a él hoy en día podemos entender cómo funciona nuestro cerebro y hackearlo, ¿verdad? Ser todos unos expertos en cómo se utiliza esta máquina maravillosa que nos permite desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues con esto los dejo, ¿verdad? Espero que les sea de gran ayuda en su profesión. Espero que esto vaya a ser un bálsamo para sus profesiones, que vayan más estimulados para decir, sí, yo quiero un aula así, sé que se puede, sé que lo voy a lograr, porque eso también va a influir en el entorno de tus estudiantes, ¿no? Y no solo en el entorno escolar, sino en el entorno familiar, también para que diseñen sus propios proyectos de vida, que sean niños felices, que sean niños que sean plenos, que alcancen sus metas sabiendo cómo utilizar su cerebro. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Fue un gusto para mí. Recuerden que soy la Miss Minimalista. Mi nombre es Lily Hersey y nos vemos en un próximo video con la misma entrenadora de cerebros en el mismo canal y con los mismos espectadores. Y espero que cada vez seamos más y sumemos a esta comunidad de aprendizaje que estoy segura va a permitir que hagamos estas redes de colaboración desde Baja California hasta Mérida, Yucatán, hasta Quintana Roo, que es la puntita de nuestro, de nuestro amado país, ¿verdad? Y bueno, para aquellos que deseen tener un libro digital gratis, totalmente gratuito, escriban en los comentarios de este video, quiero el libro para ser entrenador de cerebro, de cerebros. Les voy a estar regalando este libro digital. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.